empezar con las disoluciones líquidas ideales, y que la particularidad que tienen es que las moléculas de las distintas especies son suficientemente parecidas unas con otras. ¿Y esto qué significa? Que podemos, si tenemos una solución, ahí tenemos en un vasito de precipitado un componente puro, esto es tratando de explicar lo que tenemos ahí escrito. Tenemos un componente puro, que es un líquido, acá está como muy separadito, pero trata de representar las moléculas de un líquido, que si en vez de, por ejemplo, esta moleculita que tenemos del solvente puro, la cambiamos, saco la molécula violeta y meto una molécula celestita, pero ocupa el mismo lugar, tiene el mismo tipo de interacción con sus vecinas y demás, entonces esta es una solución ideal. ¿Qué puedo hacer? Cambio otra. Esta moleculita que tengo acá, la cambio por otra. Ocupa el mismo lugar, tiene el mismo de interacciones, es una solución líquida ideal. ¿Se nota eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, volvamos al solvente puro. Supongamos que en vez de hacer ese cambio en el que nadie se daba cuenta, es como decir, cambio uno por otro y nadie se dio cuenta. Ahora, chingui, meto ahí otra molécula, exageradamente más grande, una macromolécula, ¿sí? Ahí se perturba de tal manera la solución, o la estructura que tenía el solvente, que eso ya no es una solución ideal. Entonces, cuando tenemos digamos, el soluto con el solvente con tamaños muy diferentes, vemos que ya no se va a cumplir lo que está escrito acá, que era lo que necesitamos para que sea una solución ideal. Podría ser que en vez de que tengamos un tamaño muy distinto, lo que tengamos muy distinto sea el tipo de interacción. Esta interacciona muy diferente con las otras moléculas. Cuando hablamos de interacción nos referimos a que si son moléculas apolares, si forman puentes de hidrógeno, si son dipolares, nos referimos a eso. Entonces, si el tipo de interacción que es capaz de establecer con sus vecinas es muy diferente al que tenía las moléculas de solvente con sí misma, entonces ahí vamos a ver que tampoco se cumple esto que teníamos acá anotado. Con lo cual, para que una solución líquida sea ideal, tiene que pasar que a nivel molecular las interacciones entre soluto y solvente sean muy parecidas a las que tiene el soluto con el soluto y a las que tiene el solvente con el solvente. Y que el delta H de mezcla, entonces, justamente que habíamos hablado antes, que va a ir relacionado con las interacciones, lo vamos a ver que se va a anular justamente porque no se modifican las interacciones intermoleculares. Y a su vez, que el tamaño del soluto sea muy parecido al tamaño del solvente. Todo esto es lo que nos permitía que podamos sacar una molécula de solvente y meter una molécula de soluto y que nadie se dé cuenta. Fenomenológicamente, es decir, ¿qué ecuaciones se van a cumplir acá? ¿O qué ecuaciones vamos a utilizar? La ley de Raoul. Que esta también la conocían, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, fíjense que es como que venimos tomando cosas que ya venían conociendo y las complicamos directamente. Entonces, vamos a empezar con una solución líquida binaria ideal, compuesta por un soluto no volátil y un solvente volátil. Vamos entonces con un esquemita. Acá tenemos el solvente volátil en un sistema cerrado. Ese solvente, como es volátil, va a estar en equilibrio, la fase líquida con la fase vapor. Esa fase vapor va a tener una determinada presión de vapor, y ahora, en vez de tener el solvente puro, tenemos el solvente mezclado con ese soluto no volátil. También va a estar en ese sistema presente la fase vapor del solvente, pero lo que se observó empíricamente es que la presión de vapor de ese solvente es menor que la presión de vapor cuando el solvente estaba puro. ¿Por qué?
Porque el soluto ahí está molestando e impidiendo que la misma cantidad de moléculas de la fase líquida pase a la fase vapor. Y esto justamente es lo que nos dice la ley de Raoult, que la presión de vapor acá en la solución va a ser igual a la presión de vapor que tenía el componente 1, en este caso el solvente, que era el que está representado con este verde clarito, multiplicado por la fracción, la presión de vapor del solvente puro, eso es el cerito, por la fracción molar del solvente en la solución en la fase líquida. ¿Se nota? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí viene anotado todo esto que dijimos, que es la presión de vapor de la solución, que va a coincidir con la presión de vapor del solvente, porque el soluto no es volátil. Sí, y acá, bueno, les queda todo anotadito. Y ahora queremos representar gráficamente la ley de Raoult, y graficamos presión de vapor del solvente en función de la fracción molar del solvente en la fase líquida. Fíjense que es una mezcla binaria, quiere decir que tenemos solamente dos componentes. Representamos la fracción molar del solvente de 0 a 1, y como esta es una ecuación lineal, y además vemos que la ordenada al origen de esta ecuación vale 0, fíjense que parte del origen, y tenemos entonces la recta que vincula la presión con la fracción molar. Pero a su vez, le agregamos acá abajo, a esta gráfica, la composición o la fracción molar del soluto, porque en realidad también vemos que a medida que aumenta la fracción molar del solvente, lógicamente, contrariamente, disminuye la fracción molar del soluto. Es decir, es para ser explícito que la fracción molar de los dos componentes va a estar interrelacionada. Veamos ahora qué ocurre si ahora tanto solvente como soluto son volátiles. Quiere decir que ahora en la mezcla vamos a tener soluto y solvente en la fase líquida y soluto y solvente en la fase vapor. Quiere decir que cuando ahora midamos la presión de este vapor, vamos a tener otra vez una presión total que va a ser la suma de las presiones parciales. La presión parcial que hace el componente 1 y la presión parcial que hace el componente 2. También, fíjense que vamos a tener que ahora ya no va a estar puro el solvente en la fase vapor, y que vamos a tener entonces fracciones molares, tanto del soluto como del solvente en el vapor, menores a 1. Por supuesto que en el líquido lo mismo. Pero fíjense que acá nosotros indicamos con esta letrita, o sea, esto se refiere a fracción molar del componente 1 en el vapor, fracción molar del componente 2 en el vapor, fracción molar del componente 1 en el líquido, y fracción molar del componente 2 en el líquido. Que no necesariamente van a valer lo mismo las fracciones molares de cada componente en las dos fases. Entonces, si el componente 1 cumple con la ley de Raoult en todo el rango de concentraciones, quiere decir que esta ley es válida, sea lo que sea que valga la fracción molar de 1 en el componente 1 en el líquido, podemos entonces volver a graficar lo mismo que antes. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora para el componente 2, porque ahora también el componente 2 es volátil, entonces también, si estamos en una solución ideal, dijimos que tenía que cumplir la ley de Raoult. Pero fíjense que ahora el componente 2 cumple la ley de Raoult y justamente depende de su propia fracción molar. Por eso es que acá hacíamos hincapié en que si la fracción molar de 1 sube para la derecha, la fracción molar de 2 sube hacia la izquierda. Entonces ahora esta relación lineal la vamos a tener que indicar exactamente para el otro lado. Fíjense que
Acá, en este caso, donde tenemos fracción molar 0 del componente 1, tenemos el componente 2 puro. Y justamente la presión coincide con la presión del componente 2 cuando está puro. De la misma manera, cuando la fracción molar del componente 1 en el líquido vale 1, la fracción molar del componente 2 en el líquido vale 0, y la presión entonces es la presión del componente 1 puro. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, justamente en el medio, en cualquier otra composición, vamos a tener vapor de 1 y de 2, cada uno con su presión, y si sumamos cada una de esas presiones, vamos entonces a obtener la presión total que se representa por esta línea negra, que surge directamente la suma de cada una de las presiones. Veamos entonces ahora la expresión que vamos a tener del potencial químico de los componentes en esta solución ideal. Para el componente 1, que era siempre volátil, sea que esté acompañado de un soluto volátil, o sea que esté acompañado de un soluto no volátil, siempre en el equilibrio se va a cumplir que vamos a tener que el potencial químico del solvente en el líquido va a tener que ser igual al potencial químico del solvente en el vapor, que era lo que habíamos aprendido el martes. En un sistema en equilibrio, en una misma sustancia, en dos fases diferentes, sus potenciales químicos tienen que coincidir. Si el vapor del componente 1 se comporta idealmente, ¿qué significa? Que podemos usar las ecuaciones que ya conocíamos. ¿Y qué conocíamos? Que la presión de vapor de un gas ideal, que el potencial químico de una sustancia gaseosa que se comporta idealmente va a ser igual al potencial químico de esa sustancia. ¿Cómo era esto? A una atmósfera. Bien, ¿y qué otra cosa más? Puro. Bien, perfecto. Más RT logaritmo de, ¿qué sería esto? Presión total. Ay, ¿dónde se ha terminado? No, es la presión del vapor, del componente 1. Muy bien, la presión del componente 1. Que Yo en me este mezclé caso todo. es la total, claro, en este caso es la total, y en este caso es parcial, ¿sí? Es la presión del componente 1. Entonces, eso es una atmósfera y depende de la temperatura, nos seguimos acordando. No hicimos hincapié, pero siempre estamos trabajando a temperatura constante. Y en esto que hicimos también, justamente nos llamamos la atención de que esta iba a ser la presión que tiene el solvente. Si está acá, es únicamente el solvente lo que hay, con lo cual coincide con la presión total, y si está acá, es la presión parcial del solvente vapor. ¿Sí? Y si nos acordamos de la ley de Raoult nos decía que la presión de vapor del solvente va a ser igual a la presión del vapor del solvente cuando está puro multiplicado por su fracción molar en el líquido. Y podemos hacer entonces ese reemplazo. ¿Sí? Desarrollamos acá, quiere decir acomodamos acá con el logaritmo, distribuimos RT, y eso, ¿a qué va a ser igual? Para contestar esto. Alguien iba a decir algo. Al modo asterisco. Al asterisco, pero vamos a ver por qué. Para contestar eso, pensemos si tenemos el solvente puro. Tenemos solvente puro en equilibrio, líquido con vapor. El potencial químico, que lo vamos a llamar potencial químico asterisco del componente 1 en el líquido, va a ser igual al potencial químico del componente 1 en el vapor. Todo puro. Desarrollamos esto, como lo conocemos, y nos queda entonces esta expresión, que justamente ahí es donde vemos que la presión que tiene el vapor acá es la presión del solvente puro.
De ahí entonces nos queda demostrado que esto va a ser el potencial químico del componente 1 en el líquido asterisco. Muy bien. Ya esto, uy, ahí está. Nos queda entonces esa expresión. Con lo cual, fíjense que es una expresión recontra parecida a la que ya conocíamos, que la habíamos visto hace un rato, para la mezcla de gases ideales. Para el componente 2, sea volátil o no volátil, empleando la ecuación de Gibbs-Duhem, que todavía no la demostramos, pero que queda ahí escrita, y esto tampoco lo vamos a demostrar, vamos a llegar a obtener una expresión similar, ¿sí? Igual a la anterior, solamente que aplicada al componente 2. Lo que acá es para llamar la atención de que esto que teníamos acá, vamos a volver, fíjense, el asterisquito, era justamente el potencial químico del componente 1, líquido puro. Y acá nos aparece el potencial químico del componente 2, líquido puro. Y pregunto, el solvente está claro que era líquido. Habíamos dicho que para hacer una mezcla líquida teníamos que tener un solvente líquido. Ahora, el soluto tenía que ser líquido. No necesariamente. No necesariamente. Y acá tenemos entonces que nos aparece el potencial químico del soluto líquido puro. ¿Y qué puede pasar? Opción 1. Que realmente el soluto sea líquido, entonces ese es un potencial químico del soluto líquido puro y listo. Pero si el soluto no es líquido cuando está puro, vamos a tener entonces un potencial químico de un estado que es hipotético. Es el potencial químico del solvente líquido puro que no existe. ¿Está? Pero nos queda una expresión, entonces, con esa, digamos, sí, con esa expresión, representando algo que es un estado hipotético. ¿Se nota? Esto en realidad es, llegamos a una expresión similar a la anterior, en la cual cambia el significado que tiene este potencial químico asterisco. Entonces, si el soluto también es un líquido y es volátil, se cumple la ley de Raoul, y si no es volátil, la presión esta es despreciable, la presión de vapor que vaya a tener el componente 2 es despreciable. La cuestión es que, mirando tanto esta ecuación como la del solvente, que tenía la misma forma, ¿qué vemos? Otra vez que nos aparece el logaritmo de la fracción molar, y al tener una fracción molar que sabemos que tiene que estar entre 0 y 1, sabemos que este logaritmo nos va a dar negativo, con lo cual, ¿qué vemos? Que todo esto, otra vez, todo esto va a estar restando, quiere decir que el potencial químico de un componente en una mezcla va a ser menor que el potencial químico de ese componente líquido puro. ¿Qué significa eso? Otra vez, que si dos sustancias son capaces de formar una mezcla ideal, esta mezcla se va a formar de forma espontánea. ¿Por qué? Porque disminuye el potencial químico de cada componente al formarse la mezcla. Sí. Bien. Las expresiones de cálculo del delta G las pueden pensar de forma muy similar a lo que hemos pensado para los gases. Va de tarea, por supuesto, post parcial, no hace falta que esto lo hagan, ni lo piensen, ni lo estudien ahora. Lo importante es que vean que llegamos a las mismas expresiones, solamente que ahora teniendo en cuenta que lo que tenemos son fracciones molares de componentes en la solución líquida, y a su vez que ahora la interpretación que le vamos a dar a esas funciones ya no es la misma. El delta H de mezcla igual a 0 para gases, decíamos que lo explicábamos porque no había interacciones. Son líquidos. Quiere decir que necesariamente para que un líquido sea líquido tiene que haber interacciones intermoleculares, porque si no, no se mantendrían juntas las moléculas para dar lugar a un líquido. Entonces, ya no vamos a poder decir que es que no hay interacciones.
Lo que vamos a decir es que las interacciones entre el soluto y el solvente van a ser muy parecidas a las que hay entre el soluto con otra molécula de soluto y las que hay entre el solvente y el solvente, que era lo que habíamos mencionado al principio. De la misma manera, el delta de B de mezcla igual a 0 nos sigue indicando que es que no hay variación en la estructura o en el arreglo espacial que tengamos de los componentes en la mezcla, y eso se relacionaba con que los tamaños son similares, pero también con que no hay estos efectos, por ejemplo, de contracción de volumen o de expansión debido a las diferentes interacciones que puede haber entre las moléculas. Y que justamente era lo que habíamos empezado diciendo, que era lo que necesitábamos para que la solución sea ideal. Cerramos entonces con lo que esto es como para que les quede escrito a ustedes cuando lo vuelvan a ver, qué es lo que se cumple, que cumplimos la ley de Raoult para las soluciones líquidas ideales, y que a nivel molecular se tiene que podemos ir cambiando una molécula por otra sin que nadie se diera cuenta. Ahí entonces también, a forma de resumen, las ecuaciones que estuvimos obteniendo.